La verdadera tragedia no es no avanzar. La verdadera tragedia es creer que eres perezoso, cuando lo que realmente te está destruyendo es un vacío interno que nadie aprendió a nombrar. Y mientras te culpas por no rendir, tu mente se desgasta, tu energía se fragmenta, y tu vida se vuelve una rutina sin presencia. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que nadie está viendo, del cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Tal vez llevas meses diciéndote que tienes que cambiar, que tienes que levantarte más temprano, que tienes que dejar de postergar, que tienes que tener más disciplina, que tienes que dejar de perder el tiempo, que ya no puedes seguir así. Tal vez has visto videos, has guardado frases, has prometido que mañana sí, has hecho listas, has intentado empezar de nuevo, una vez, y otra vez, y otra vez, pero algo pasa. Llega el momento, tienes el tiempo, tienes la oportunidad, sabes lo que deberías hacer, incluso quieres hacerlo, pero no te mueves, no porque no entiendas, no porque seas incapaz, no porque seas tonto, y mucho menos porque seas perezoso. Te quedas quieto, mirando la pantalla, saltando de una distracción a otra, postergando lo importante, prometiéndote que en un rato empiezas, sintiendo culpa mientras no haces nada, y luego odiándote por no haber sido capaz. Y poco a poco, la narrativa interna se vuelve cruel. Soy un flojo. No sirvo para nada. Todos avanzan menos yo. ¿Por qué no puedo simplemente hacer lo que tengo que hacer? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Pero la mayoría de las veces, la respuesta no está en la superficie, porque no siempre estás evitando el trabajo. A veces estás evitando sentir. No siempre estás huyendo del esfuerzo. A veces estás huyendo del vacío. No siempre te falta disciplina. A veces te falta sentido. Y cuando una persona vive demasiado tiempo sin sentido, sin dirección, sin una conexión real con lo que hace, sin una razón emocional profunda para levantarse, la energía no desaparece de golpe. Se va apagando, lentamente, como una vela en una habitación cerrada. Primero pierdes motivación, después pierdes constancia, luego pierdes presencia, y al final empiezas a perderte a ti mismo. Lo más peligroso es que desde afuera todo parece normal. La gente te ve y piensa que estás bien, que solo te falta enfoque, que necesitas echarle ganas, que necesitas disciplina, que necesitas dejar de pensar tanto. Pero nadie está viendo la batalla silenciosa que estás peleando por dentro. Nadie está viendo el cansancio que no se cura durmiendo, la ansiedad que no siempre grita, a veces se disfraza de apatía, la tristeza que no siempre llora, a veces simplemente te desconecta. Y eso es lo que hoy vamos a desarmar. No para victimizarte, no para darte excusas, no para convertir tu dolor en identidad, sino para hacer algo mucho más importante: nombrar correctamente tu herida. Porque cuando nombras mal tu problema, peleas la batalla equivocada. Si crees que eres perezoso, te atacas, te castigas, te comparas, te exiges más, te humillas por dentro, te vuelves enemigo de ti mismo. Pero si entiendes que lo que hay en ti es un vacío emocional, mental, espiritual, entonces la pregunta cambia. Ya no es, ¿por qué soy tan flojo? Ahora es, ¿qué parte de mí se apagó? ¿Qué dolor no estoy mirando? ¿Qué ausencia me está dejando sin fuerza? ¿Qué estoy cargando en silencio? ¿Qué perdí sin darme cuenta? Y ahí empieza la verdad. Los estoicos entendían algo que hoy seguimos ignorando. El ser humano no se derrumba solo por lo que le pasa. Se derrumba por la forma en que interpreta lo que le pasa, por la narrativa que construye, por el juicio que emite sobre sí mismo, por el significado que le da a su dolor. Epicteto lo enseñó de una manera brutal. No nos afecta lo que ocurre, sino lo que pensamos sobre lo que ocurre. Y eso cambia todo. Porque si te repites todos los días que eres un inútil, tu mente no escucha disciplina, escucha condena. Si te repites que eres débil, tu cuerpo no responde con fuerza, responde con agotamiento. Si conviertes tu herida en un insulto, tu sistema entero entra en guerra contra ti. Y una persona en guerra consigo misma puede parecer perezosa desde afuera, pero por dentro está sobreviviendo. Hoy no vamos a hablarle a la versión superficial de ti, no a la que sube frases motivacionales, no a la que aparenta estar bien, no a la que finge que mañana sí. Hoy
vamos a hablarle a esa parte tuya, que está cansada de luchar sin entender qué le pasa, a esa parte que se culpa por no avanzar, pero que en el fondo lleva demasiado tiempo sobreviviendo con el alma rota, porque hay algo que tienes que escuchar con total claridad. No toda inacción es pereza. A veces es duelo, a veces es vacío, a veces es decepción acumulada, a veces es una tristeza sin nombre, a veces es el peso de una vida que sigues cargando, aunque hace tiempo dejó de inspirarte. Y si no entiendes eso, seguirás exigiéndote como si fueras una máquina, seguirás intentando arreglar con productividad lo que en realidad se rompió en el silencio. Ese es el problema del mundo moderno. Nos enseñó a medir valor por rendimiento, nos enseñó a llamar disciplina a la autoexplotación, nos enseñó a romantizar el cansancio, nos enseñó a admirar a quien produce, aunque por dentro esté vacío. Y entonces, cuando alguien no puede más, cuando alguien se desconecta, cuando alguien pierde el fuego interno, cuando alguien deja de sentir propósito, cuando alguien ya no encuentra fuerza ni para empezar, no preguntan, ¿qué te duele? Preguntan, ¿por qué eres tan flojo? Y esa pregunta ha destruido más almas de las que imaginas, porque te obliga a odiarte por una herida que nunca aprendiste a comprender. Y ahí es donde empieza esta conversación. Hoy no vamos a darte una motivación barata. No vamos a decirte que te bañes con agua fría. No vamos a gritarte que madrugues. No vamos a repetir frases vacías sobre éxito. Hoy vamos a hacer algo más incómodo y mucho más real. Vamos a mirar el vacío. Vamos a entrar ahí, donde no has querido entrar. A ese lugar donde se esconden tu agotamiento, tu apatía, tu desconexión, tu pérdida de impulso, tu silencio interno, porque hasta que no entiendas qué parte de ti está vacía, seguirás creyendo que tu problema es la pereza, y no lo es. Tu problema es que llevas demasiado tiempo viviendo sin una conexión real con tu propia alma. Bloque 1. La mentira de llamarte perezoso. Vamos a empezar por destruir una idea peligrosa. La idea de que toda persona que no actúa es perezosa. Eso es falso. Y no solo es falso, es cruel, porque reduce procesos humanos profundos a una etiqueta superficial. La pereza real existe, sí. Claro que existe. Hay momentos donde uno evita por comodidad. Hay momentos donde uno no quiere esforzarse. Hay momentos donde uno elige lo fácil. Pero eso no explica lo que vive una persona que quiere cambiar. Y aún así no puede sostenerse. No explica a quien se despierta con culpa, a quien se acuesta frustrado, a quien se odia por no avanzar, a quien quiere hacerlo bien, a quien se siente mal por desperdiciar tiempo, a quien se promete cada noche empezar en serio y falla al día siguiente. Eso no es simple flojera, porque la verdadera pereza no suele venir acompañada de sufrimiento profundo. La verdadera pereza no suele venir con una sensación constante de vacío. No suele venir con vergüenza. No suele venir con ansiedad. No suele venir con una voz interna que te castiga. No suele venir con esa sensación extraña de sentirte cansado sin haber hecho casi nada. Eso es otra cosa. Eso es una desconexión interna. Es como si tu cuerpo estuviera presente, pero tu voluntad no encontrara dónde anclarse. Es como si supieras el camino, pero algo dentro de ti hubiera dejado de creer en el destino. Y eso pasa más de lo que la gente imagina. Hay personas que no están evitando la acción porque no quieran crecer. La están evitando porque cada acción les recuerda que no sienten nada, porque cada intento fallido les confirma una herida vieja, porque cada meta les pesa cuando no tienen una razón viva para perseguirla, porque cada mañana se parece demasiado a una existencia en piloto automático. Y aquí es donde aparece algo muy importante. No toda procrastinación nace de la comodidad. A veces nace de la saturación. A veces nace de la tristeza. Y a veces nace del miedo. A veces nace del cansancio emocional. A veces nace del vacío existencial. Hay personas que postergan porque internamente están fragmentadas, no porque no sepan qué hacer, sino porque no tienen fuerza psíquica para sostenerlo. Y esto es algo que los estoicos habrían entendido con una lucidez brutal.
Séneca decía que gran parte del sufrimiento humano nace de vivir dispersos, de no habitar nuestra propia vida con conciencia, de dejarnos arrastrar por lo externo, por lo inmediato, por el ruido, por lo superficial. Y cuando vives así por mucho tiempo, sin una estructura interna sólida, tu energía se empieza a dispersar. Quieres muchas cosas, pero no sientes dirección. Empiezas tareas, pero no las sostienes. Te ilusionas, pero te apagas rápido. Te motivas, pero te desconectas. Te prometes disciplina, pero no hay cimiento interno que la sostenga, porque la disciplina sin sentido se vuelve castigo. Y el castigo no construye, solo agota. Eso es algo que casi nadie te dice. La gente habla de disciplina como si fuera una fórmula mecánica. Haz esto, levántate a tal hora, toma agua, repite. Pero ¿qué pasa cuando por dentro estás vacío? ¿Qué pasa cuando el alma está agotada? ¿Qué pasa cuando lo que perdiste no fue el hábito, sino el deseo profundo de vivir con presencia? Ahí es donde la disciplina superficial fracasa, porque no puedes sostener durante mucho tiempo una vida que no se siente tuya. Puedes fingir unos días, puedes copiar rutinas, puedes imitar a otros, puedes forzarte por culpa, puedes moverte por miedo, puedes actuar desde comparación, pero tarde o temprano te rompes, porque lo que no nace de un centro real no resiste. Y ese es el drama silencioso de muchísimas personas hoy. No están derrotadas por falta de capacidad, están derrotadas por falta de conexión. No les falta inteligencia, no les falta potencial, no les falta talento, les falta algo más profundo, una razón interna que vuelva sagrado el esfuerzo. Cuando una persona no encuentra eso, todo pesa más. Las tareas pequeñas parecen montañas, los proyectos se sienten inútiles, las metas pierden sabor, el tiempo se vuelve denso, el cuerpo responde lento, la mente se dispersa, la voluntad se fragmenta, y desde afuera solo parece que no quiere hacer nada, pero por dentro se está ahogando en algo que no sabe explicar. Y aquí viene una verdad incómoda. A veces te estás llamando perezoso para no aceptar que estás vacío, porque soy flojo. Suena más simple, más rápido, más fácil de nombrar. Pero estoy vacío. Eso ya es otra cosa. Eso duele más, porque te obliga a admitir que tal vez no estás cansado del trabajo, estás cansado de una vida desconectada, que tal vez no odias el esfuerzo, odias sentir que te esfuerzas por algo que ya no te mueve, que tal vez no eres débil. Simplemente llevas demasiado tiempo sin alimentar lo que te hace sentir vivo. Y ahí empieza la conversación verdadera. Pero si tu problema no es la pereza, entonces tenemos que hacernos una pregunta mucho más difícil. ¿Qué es exactamente ese vacío? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo se instala? ¿Por qué no siempre se siente como tristeza? ¿Por qué a veces parece aburrimiento? Cuando en realidad es una fractura interna. ¿Por qué una persona puede verse normal por fuera y estar emocionalmente desconectada por dentro? En la siguiente parte, vamos a entrar ahí. Vamos a hablar de ese silencio interno que lentamente te roba la voluntad, de la fatiga emocional que nadie ve, del dolor invisible que se disfraza de apatía, y de cómo el vacío, cuando no se entiende, termina convirtiéndose en una prisión, porque tu problema no es la pereza. Tu problema es que algo dentro de ti lleva demasiado tiempo apagándose en silencio. Parte 2. El vacío silencioso que te roba la voluntad. Porque si tu problema no es la pereza, entonces tenemos que mirar de frente eso que la mayoría evita nombrar. El vacío, esa palabra que suena abstracta, pero que cuando te toca, se vuelve una experiencia física. Se siente en el pecho, se siente en la mirada, se siente en el cuerpo cuando te levantas sin ganas, se siente en el tiempo cuando las horas pasan y nada dentro de ti se enciende, se siente en la noche, cuando todo se apaga, y aunque no haya ruido, sigues sintiendo una especie de cansancio, que no viene del trabajo, sino de existir sin conexión. Ese es el vacío, y lo más peligroso es que casi nunca llega como una tragedia visible. No entra rompiendo puertas, no siempre aparece como un colapso, no siempre se presenta con lágrimas, no siempre grita. A veces entra en silencio,
Se instala despacio, como humedad en una pared. Un día todavía sientes ganas, otro día sientes menos. Luego empiezas a posponer. Después dejas de emocionarte. Más tarde te acostumbras a funcionar sin sentir demasiado. Y al final confundes supervivencia con vida. Y ahí es donde muchos se pierden, porque creen que mientras sigan cumpliendo lo básico, todavía están bien. Se levantan, trabajan, comen, responden, hablan, publican algo, ríen cuando toca, dicen todo bien cuando les preguntan. Parecen normales. Pero por dentro, algo se fue vaciando, no de golpe, no de forma dramática, sino lentamente, tan lentamente, que ni siquiera notaron en qué momento dejaron de sentirse presentes en su propia vida. Y eso es lo que destruye la voluntad. No siempre es el cansancio físico, no siempre es falta de tiempo, no siempre es flojera. A veces es algo más profundo. La voluntad se rompe cuando el alma deja de encontrar sentido en el esfuerzo. Piénsalo bien. ¿Por qué una persona puede soportar dolor, cansancio, sacrificio, frustración, humillación, incertidumbre? Cuando siente que lo que hace tiene propósito, porque el sentido sostiene lo que la motivación no puede. Pero cuando ese sentido desaparece, hasta lo simple pesa. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Creen que el problema es motivarse más. Creen que el problema es ser más disciplinado. Creen que el problema es quererlo de verdad. No. A veces el problema es que llevas demasiado tiempo haciendo cosas sin conexión interna, cumpliendo rutinas sin presencia, persiguiendo objetivos que ya no te representan, tratando de encajar en una vida que, en el fondo, ya no te inspira, y entonces el sistema entero colapsa, no de forma espectacular, no como en las películas, sino en microderrotas diarias. No contestas ese correo, no empiezas ese proyecto, no terminas ese plan, no sales de la cama a tiempo, no sostienes el hábito, no vuelves a intentarlo con la misma fe, y después te juzgas. Pero lo que no ves es que muchas veces no estás fallando por incapacidad, estás fallando porque estás intentando empujar una vida vacía, con una fuerza que ya no tienes. El vacío no siempre parece tristeza. Aquí hay una verdad importante. Mucha gente cree que si estuviera realmente mal, lo sabría. Que si hubiera un problema serio, estaría llorando. O tendría una crisis. Sentiría una tristeza obvia. Pero no siempre funciona así. A veces el vacío no se ve como depresión evidente. A veces no se ve como colapso. A veces ni siquiera se ve como dolor. A veces se ve como apatía, aburrimiento constante, falta de interés, cansancio sin razón, procrastinación crónica, desconexión emocional, incapacidad de entusiasmarte, irritabilidad silenciosa, sensación de me da igual, dificultad para sostener el foco, placer instantáneo como refugio, consumo excesivo de distracciones, y eso confunde, porque desde afuera parece flojera, parece desorden, parece falta de carácter, pero desde adentro es otra historia. Desde adentro se siente como si algo en ti hubiera dejado de responder, como si la chispa que antes te movía ahora apenas parpadeara, como si la vida siguiera ocurriendo, pero tú ya no estuvieras completamente dentro de ella. Y eso, aunque no siempre tenga nombre, tiene consecuencias brutales. Porque una persona sin conexión interna empieza a vivir por impulsos, busca dopamina rápida, busca escapes pequeños, busca distracciones constantes, busca alivio momentáneo, busca ruido para no escuchar el silencio, busca entretenimiento para no tocar el vacío, busca placer breve para no sentir el peso de la ausencia. Y entonces se repite el ciclo. No haces lo importante, te distraes, sientes culpa, te castigas, te drenas, pierdes más energía, te desconectas más, buscas otra distracción. Y el vacío se hace más grande. Ese ciclo no se rompe con insultos, no se rompe llamándote inútil, no se rompe comparándote con gente productiva, no se rompe viendo a alguien levantarse a las 4 a.m. Se rompe cuando entiendes qué estás intentando evitar sentir, porque muchas veces no estás postergando una tarea, estás postergando un encuentro contigo mismo. Lo que nadie te dice sobre el dolor invisible. Hay dolores que el cuerpo no puede señalar.
No puedes mostrar una radiografía del desencanto. No puedes enseñar una foto del agotamiento existencial. No puedes poner en una mesa la sensación de haber perdido el fuego interno. Y por eso, muchas personas cargan años enteros de sufrimiento sin recibir comprensión. Porque no hay sangre, no hay yeso, no hay herida visible, no hay colapso espectacular, no hay una escena que convenza al mundo. Solo hay un desgaste silencioso. Y ese desgaste es traicionero. Te roba energía antes que claridad. Te roba impulso antes que esperanza. Te roba presencia antes que identidad. Primero dejas de querer hacer cosas. Después dejas de disfrutar las que haces. Luego dejas de sentir orgullo por avanzar. Más tarde dejas de creer que vale la pena intentarlo. Y un día, sin darte cuenta, empiezas a vivir como alguien que está presente, pero ya no está verdaderamente despierto. Ese es el punto peligroso. Porque cuando una persona vive demasiado tiempo así, empieza a normalizar su desconexión. Se acostumbra a sentirse cansado. Se acostumbra a no terminar nada. Se acostumbra a prometerse cambios que no cumple. Se acostumbra a sentir culpa todos los días. Se acostumbra a no confiar en su propia palabra. Se acostumbra a sobrevivir. Y cuando la supervivencia se vuelve rutina, la identidad se empieza a romper. Ya no solo dices, hoy no pude. Empiezas a decir, yo soy así. Y ahí es donde el problema se vuelve más profundo. Porque ya no estás fallando en acciones. Estás construyendo una identidad basada en la derrota. Y eso es exactamente lo que el estoicismo habría combatido con firmeza. Marco Aurelio escribió algo que, si lo entiendes bien, te sacude por dentro. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Detente en eso. El alma se tiñe. Se impregna. Se contamina o se fortalece, según la narrativa que repites. Si todos los días te llamas flojo, tu alma empieza a vestirse de inutilidad. Si todos los días te ves como alguien incapaz, tu voluntad empieza a obedecer esa imagen. Si todos los días repites que nunca terminas nada, que nunca cambias, que nunca sostienes, que siempre fallas, tu mente deja de luchar con convicción, no porque sea débil, sino porque la identidad que le has dado ya no espera victoria. Y por eso esto es tan delicado, porque el vacío no solo te quita energía, si lo dejas mucho tiempo, te quita fe en ti mismo. El momento en que dejas de creer en tu propia palabra. Este punto es devastador, y muchísima gente lo vive, sin saber cómo nombrarlo. Hay un momento después de demasiadas promesas rotas, en el que ya no solo pierdes productividad, pierdes credibilidad interna. Te dices, mañana empiezo, pero una parte de ti responde, no es verdad. Te dices, esta vez sí lo haré, y una parte de ti ya no lo cree. Te dices, voy a cambiar, y por dentro hay un silencio frío, como si algo respondiera, eso ya lo dijiste antes. Eso duele, porque el problema ya no es el hábito, ya no es el horario, ya no es la técnica, ya no es la agenda. El problema es que rompiste tantas veces tu contrato contigo mismo, que tu mente dejó de tomarte en serio. Y cuando eso pasa, la voluntad se vuelve frágil, no porque seas un fracaso, sino porque tu sistema interno aprendió a desconfiar de tu palabra. Ese tipo de fractura no se arregla con motivación barata, no se arregla con un video intenso de 30 segundos, no se arregla con una frase poderosa en Instagram, no se arregla con una mañana productiva, se arregla con algo mucho más profundo, reconstrucción de integridad interna. Pero antes de reconstruir, hay que entender que rompió todo, y muchas veces, lo que rompió todo no fue una gran tragedia. Fueron pequeñas renuncias repetidas, renuncias al descanso real, renuncias a sentir, renuncias a escucharte, renuncias a admitir que estabas mal, renuncias a pausar, renuncias a cambiar de dirección cuando ya sabías que estabas vacío, renuncias a dejar ir lo que ya no te representaba, renuncias a nombrar la herida. Y el alma, cuando se le niega verdad durante demasiado tiempo, empieza a apagarse. El peligro de funcionar en piloto automático. Hay personas que creen que mientras sigan cumpliendo, todo está bajo control. Y no. A veces el mayor peligro no es tocar fondo de forma dramática. A veces el mayor peligro es acostumbrarte a una vida desconectada, sin cuestionarla,
levantarte sin presencia, trabajar sin sentido, hablar sin profundidad, comer sin conciencia, consumir sin límite, dormir sin descanso real, despertar sin dirección. Eso desgasta más de lo que parece, porque el alma humana no fue diseñada solo para ejecutar. Fue diseñada para orientar su energía hacia algo que considere valioso. Cuando esa orientación desaparece, la energía se dispersa, la mente se llena de ruido, la voluntad se debilita, el placer inmediato gana terreno, y la vida empieza a sentirse pesada, aunque en teoría no estés haciendo tanto. Ese es uno de los misterios del vacío. Puedes estar haciendo poco y sentirte agotado. ¿Por qué? Porque el agotamiento no siempre viene de la actividad. A veces viene de la fricción interna, de vivir dividido, de querer una cosa y hacer otra, de saber qué importa y seguir ignorándolo, de sentir que estás desperdiciando tu potencial mientras finges normalidad, de cargar culpa acumulada, de vivir lejos de ti mismo. Esa fricción drena más que el trabajo duro, drena más que el esfuerzo consciente, drena más que el sacrificio con propósito. Porque una cosa es cansarte construyendo algo que amas, y otra muy distinta es desgastarte sobreviviendo dentro de una vida que ya no te representa. ¿Por qué el mundo moderno alimenta tu vacío? Hay algo que debes entender. Si de verdad quieres salir de esto, no estás peleando solo contra tu mente, también estás peleando contra un entorno diseñado para fragmentarte. Vivimos en una época que te roba atención, te vende distracción, te premia por aparentar, te sobreestimula, te compara, te acelera, te desgasta y luego te culpa por no rendir lo suficiente. Eso no es un detalle menor. Eso cambia tu estructura interna. Cada notificación interrumpe tu presencia. Cada comparación hiere tu identidad. Cada exceso de contenido anestesia tu claridad. Cada dosis de placer instantáneo debilita tu tolerancia al esfuerzo sostenido. Cada día sin silencio real te aleja más de tu centro. Y cuando te alejas de tu centro, todo se vuelve ruido. Quieres hacer cosas importantes, pero tu mente ya fue entrenada para lo inmediato. Quieres profundidad, pero tu sistema nervioso se acostumbró al estímulo rápido. Quieres disciplina, pero tu vida diaria alimenta dispersión. Quieres propósito, pero pasas horas consumiendo lo que otros piensan, muestran, fingen, exageran. Y entonces llega la noche y te preguntas por qué no avanzaste. Pero tal vez la pregunta correcta es otra. ¿Cuánto de tu energía está siendo drenada por una vida que no está diseñada para proteger tu alma? Los estoicos habrían sido brutalmente conscientes de esto. Ellos no vivieron con redes sociales, pero sí entendieron el peligro de dejar que lo externo gobierne el mundo interno. Epicteto insistía una y otra vez en algo esencial. No entregues tu paz a lo que no controlas. Y hoy, millones de personas entregan su enfoque, su autoestima, es su energía, su tiempo, su dirección, a sistemas enteros construidos para secuestrar atención. Después se llaman perezosos. No, a veces estás drenado, fragmentado, saturado, emocionalmente disuelto. Y si no entiendes eso, seguirás tratando de resolver con fuerza bruta lo que requiere primero lucidez. El vacío también puede nacer de pérdidas no procesadas. No todo vacío viene del exceso de pantallas. No todo vacío viene de la rutina. No todo vacío viene del aburrimiento. A veces viene de pérdidas. Y aquí es donde la conversación se vuelve aún más real. Hay personas que no están apagadas porque sí. Están apagadas porque algo en ellas se quebró hace tiempo y nunca se atendió. Una decepción profunda, una traición, una ruptura, un rechazo, una humillación, una etapa donde dieron demasiado y quedaron vacíos, una meta que no llegó, un sueño que se derrumbó, una versión de sí mismos que murió. No siempre lloraste lo suficiente, no siempre entendiste lo que te pasó, no siempre te permitiste parar, no siempre tuviste espacio para sentir, no siempre hubo alguien que supiera acompañarte, no siempre supiste cómo procesarlo, y entonces seguiste funcionando, seguiste caminando, seguiste cumpliendo, seguiste aparentando. Pero seguir no siempre significa sanar.
A veces solo significa que aprendiste a moverte con la herida abierta. Y una herida abierta, aunque no sangre hacia afuera, consume energía hacia adentro, consume enfoque, consume deseo, consume ligereza, consume presencia, hasta que un día te preguntas por qué ya no tienes ganas de nada, y no entiendes que muchas veces no te falta disciplina, te falta duelo, y aquí es donde la conversación se vuelve todavía más profunda. Porque si el vacío puede nacer de pérdidas no procesadas, de una vida sin sentido, de una rutina desconectada, de un entorno que fragmenta tu atención, de años sobreviviendo sin escuchar tu verdad, entonces tenemos que mirar el siguiente nivel del problema. ¿Cómo exactamente ese dolor invisible te roba la energía? ¿Por qué alguien puede dormir y seguir agotado? ¿Por qué alguien puede tener tiempo y no tener fuerza? ¿Por qué una persona puede querer cambiar y aún así sentirse inmóvil? En la siguiente parte vamos a entrar en uno de los puntos más poderosos de todo este guión. ¿Por qué el dolor invisible te roba energía? Y ahí entenderás algo brutal. Muchas veces no estás cansado de hacer demasiado. Estás cansado de cargar demasiado en silencio. Parte 3. ¿Por qué el dolor invisible te roba energía? Porque si el vacío puede nacer de pérdidas no procesadas, de una vida sin sentido, de una rutina desconectada, de un entorno que fragmenta tu atención, de años sobreviviendo sin escuchar tu verdad, entonces tenemos que mirar lo que casi nadie entiende de verdad. ¿Por qué una persona puede dormir y seguir agotada? ¿Por qué alguien puede tener tiempo y no tener fuerza? ¿Por qué alguien puede desear cambiar y aún así sentirse inmóvil? ¿Por qué hay personas que no están físicamente destruidas, pero viven como si cargaran un peso que nadie más ve? La respuesta es incómoda, pero es profundamente real. Porque muchas veces no estás cansado por hacer demasiado. Estás cansado por cargar demasiado en silencio. Y eso cambia todo. El cuerpo no solo se agota por esfuerzo, también se agota por tensión interna. Aquí hay una verdad que muchísima gente subestima. No todo cansancio viene del trabajo. No todo agotamiento nace del esfuerzo físico. No toda fatiga es consecuencia de hacer demasiado. Hay personas que se sienten drenadas sin haber producido casi nada. Y eso les da vergüenza. Porque piensan, no hice tanto. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy tan agotado si casi no avancé? ¿Por qué me siento pesado desde que me levanto? ¿Por qué me cuesta tanto algo que antes hacía fácil? ¿Qué me está pasando? Lo que te está pasando es que tu energía no solo se consume actuando, también se consume resistiendo. Resistiendo emociones que no procesas, resistiendo pensamientos que no ordenas, resistiendo verdades que no quieres mirar, resistiendo duelos que no has permitido sentir, resistiendo una vida que te pesa, resistiendo una identidad que ya no encaja, resistiendo la distancia entre quién eres y quién sabes que podría ser. Eso agota más de lo que la gente imagina, porque una mente en tensión constante no descansa aunque el cuerpo se siente. Un corazón lleno de asuntos pendientes no se alivia solo porque dormiste 8 horas. Un alma dividida no recupera fuerza simplemente por descansar. Y esa es una de las razones por las que tanta gente hoy vive confundida. Creen que necesitan más sueño, más café, más motivación, más disciplina, más hacks de productividad. Pero a veces el problema no es de rendimiento. A veces el problema es de carga interna. La carga invisible, todo lo que sigues sosteniendo sin darte cuenta. Piensa en esto con brutal honestidad. ¿Cuántas cosas estás cargando ahora mismo que no has terminado de nombrar? Una decepción que aún te duele, una conversación pendiente, un fracaso que todavía te persigue, una culpa que no has soltado, una versión de ti que extrañas, una herida de rechazo, una comparación constante con otros. Una frustración por el tiempo perdido, una relación que te vació, una traición que te endureció, una meta que no salió, una vida que no se parece a lo que soñaste. Todo eso pesa, y aunque no lo estés pensando a cada segundo, tu sistema lo sigue sosteniendo, tu cuerpo lo registra, tu mente lo filtra, tu energía lo paga. Ese es el detalle que muchos ignoran. No necesitas estar llorando para estar agotado emocionalmente. Puedes estar funcional, puedes estar normal,
Puedes incluso reírte, puedes trabajar, puedes responder mensajes, puedes subir historias, puedes salir con gente. Y aún así, estar internamente drenado, porque la energía emocional no se pierde solo en los grandes colapsos, también se pierde en las microtensiones sostenidas, en ese pensamiento repetitivo que nunca apagas, en esa culpa de fondo que siempre regresa, en ese resentimiento que no sueltas, en esa ansiedad que no explota, pero vibra todo el día por debajo, en esa sensación de estar atrasado en la vida, en esa lucha constante con tu propia mente. Eso te roba energía. No se ve, no siempre se habla, pero se siente. Y se siente en cosas pequeñas. Te cuesta empezar, te cuesta concentrarte, te cuesta sostener una decisión, te cuesta terminar lo que inicias, te cuesta ilusionarte, te cuesta disfrutar, te cuesta mantener constancia, te cuesta confiar en ti. Y entonces el mundo te dice, te falta disciplina, pero no siempre te falta disciplina. A veces te sobra carga. Cuando el dolor no se expresa, se convierte en peso. Hay dolores que no desaparecen, porque los ignores. Solo cambian de forma. Si no los lloras, a veces se vuelven apatía. Si no los nombras, a veces se vuelven irritabilidad. Si no los entiendes, a veces se vuelven autosabotaje. Si no los procesas, a veces se vuelven cansancio crónico. Si no los atraviesas, a veces se vuelven vacío. Y aquí está una de las verdades más fuertes de todo este tema. Lo que no expresas conscientemente, muchas veces lo cargas inconscientemente. Eso significa que puedes estar intentando construir una nueva vida mientras sigues cargando el peso emocional de una vida anterior. Puedes querer disciplina mientras todavía estás arrastrando una decepción que no cerró. Puedes querer enfoque mientras tu mente sigue atrapada en algo que no resolvió. Puedes querer empezar de nuevo mientras una parte de ti todavía está parada en una versión vieja de tu historia. Y así, cada paso cuesta el doble. No porque seas débil, sino porque estás avanzando con una mochila que nadie ve, el agotamiento de ser tu propio enemigo. Ahora viene una verdad todavía más incómoda. A veces no es solo lo que pasó, a veces lo que más te drena es la forma en que te tratas después de lo que pasó, porque después del dolor, muchas personas no se acompañan, se atacan, se insultan, se humillan internamente, se comparan, se llaman inútiles, se llaman flojos, se llaman fracasados, se repiten que desperdiciaron tiempo, se condenan por no haber reaccionado antes, se odian por no estar ya mejor, y eso destruye más energía de la que imaginas, porque vivir con una voz interna cruel es como correr con peso extra en el pecho. Todo cuesta más, hasta levantarte, hasta enfocarte, hasta volver a creer. Marco Aurelio entendía esto con una profundidad inmensa. Él sabía que la mente humana puede convertirse en su propio tirano. Por eso insistía tanto en vigilar los pensamientos, en corregir la interpretación, en no añadir sufrimiento innecesario al sufrimiento real. Porque una cosa es que te duela algo, y otra muy distinta, es construir una cárcel mental alrededor de ese dolor. Muchos no están solo heridos, están agotados, de pelear contra sí mismos todos los días. Y esa guerra interna consume una cantidad brutal de energía. Cada vez que te llamas inútil, tu sistema se encoge. Cada vez que te desprecias, tu voluntad se debilita. Cada vez que conviertes una caída en una identidad permanente, le robas fuerza a tu capacidad de volver. Y por eso esta parte es crucial. No puedes reconstruirte con la misma voz que te destruye. Escúchalo otra vez. No puedes reconstruirte con la misma voz que te destruye. Puedes exigirte. Sí. Puedes tener disciplina. Sí. Puedes ser firme contigo. Sí. Pero una cosa es firmeza. Y otra cosa es violencia interna. Sí. La firmeza ordena. La violencia rompe. La firmeza corrige. La violencia humilla. La firmeza te levanta. La violencia te entierra. Y si tu diálogo interno se ha convertido en un látigo, no te sorprenda sentirte cansado todo el tiempo, porque nadie florece bajo una identidad construida a golpes. La ansiedad que no grita, pero te apaga. Muchos creen que la ansiedad siempre se ve como crisis, palpitaciones intensas, miedo visible.
pensamientos acelerados al máximo. A veces sí, pero otras veces no. A veces la ansiedad no se presenta como caos externo. A veces se presenta como una tensión silenciosa y sostenida, una sensación constante de fondo, una inquietud difícil de explicar, una incapacidad para estar del todo presente, un cansancio extraño, una mente que nunca termina de soltar, una necesidad de distraerte para no sentir, una dificultad enorme para sentarte con calma a hacer algo profundo. Y eso puede parecer pereza, pero no lo es. Es un sistema interno que se acostumbró a vivir en alerta. Cuando tu mente está en alerta constante, tu energía se dispersa. Parte de ti quiere avanzar, otra parte quiere escapar, parte de ti quiere enfocarse, otra parte busca alivio rápido, parte de ti quiere construir, otra parte solo quiere dejar de sentir presión. ¿El resultado? Parálisis. No porque no quieras, sino porque internamente hay fuerzas opuestas tirando de ti al mismo tiempo. Eso desgasta muchísimo. Y lo peor es que desde afuera nadie lo ve. Solo ven que no avanzas. Pero no ven la batalla silenciosa que se libra adentro. Cuando tu energía está fragmentada, hay personas que todavía tienen energía. El problema no es que no tengan nada. El problema es que su energía está rota en pedazos. Un poco se va en culpa, un poco en miedo, un poco en ansiedad, un poco en distracción, un poco en compararte, un poco en arrepentimiento, un poco en pensar demasiado, un poco en sostener una imagen, un poco en evitar una conversación, un poco en no querer sentir, y cuando por fin quieres usar esa energía para construir algo importante, ya casi no queda nada entero. Ese es uno de los diagnósticos más precisos de la vida moderna. No siempre estás vacío de energía. A veces estás disperso, y una energía dispersa se siente igual que una energía ausente. Quieres empezar, pero no logras sostener el enfoque. Quieres cambiar, pero te saboteas a mitad. Quieres disciplina, pero te caes rápido. Quieres paz, pero te llenas de ruido. Porque el problema no es solo cuánto tienes, es cuánto de lo que tienes está verdaderamente disponible. Y aquí el estoicismo vuelve a volverse brutalmente útil, porque el estoicismo en esencia es un arte de reunificación interna. Es el entrenamiento de volver al centro, volver a lo esencial, volver a lo que depende de ti, volver a la claridad, volver a la integridad, volver a una vida donde tu energía no esté secuestrada por lo irrelevante. Eso no es solo filosofía, eso es medicina para una mente. El dolor también roba energía porque te hace dudar de todo. Hay algo que el dolor prolongado hace, y casi nadie menciona. No solo te cansa, te vuelve incierto. Empiezas a dudar de tus decisiones, de tus ganas, de tu intuición, de tus capacidades, de tus metas, de tus relaciones, de tu valor, de si todavía puedes reconstruirte, de si aún tienes tiempo, de si de verdad eres capaz de cambiar. Y dudar constantemente consume una energía brutal, porque decidir requiere fuerza. Y una mente que vive dudando tiene que pelear cada paso. Lo que antes hacías de forma natural, ahora se vuelve pesado. No porque la tarea cambió, cambió tu relación contigo mismo. Antes actuabas con cierta confianza. Ahora actúas negociando contigo. Antes decidías y seguías. Ahora decides. Y te cuestionas en medio del camino. Antes empezabas. Ahora empiezas, y una parte de ti susurra, que igual vas a fallar. Eso agota. Por eso, muchas veces, no estás solo sin energía, estás sin certeza. Y una persona que ha perdido certeza interna se mueve con el freno puesto. Lo que Séneca entendería de tu agotamiento. Séneca hablaba con frecuencia del desgaste de vivir mal orientado. No solo del sufrimiento grande, también del desgaste sutil. Del tiempo desperdiciado, de la dispersión, de la vida que se escurre cuando no sabemos dirigirla. Él entendía algo fundamental. No todo cansancio viene del esfuerzo. Mucho cansancio viene del desorden interior. Vivir dividido cansa. Vivir sin prioridades reales cansa. Vivir reaccionando a todo cansa. Vivir buscando afuera lo que falta adentro cansa. Vivir sin examinarse cansa. Vivir en contradicción constante cansa. Y cuando llevas mucho tiempo así,
tu alma empieza a sentirse pesada. No porque esté rota para siempre, sino porque ha sido descuidada. Ese matiz es importantísimo. Descuidada no significa perdida. Cansada no significa terminada, vacía no significa muerta. Agotada no significa incapaz de renacer. Pero primero hay que dejar de mentirte. No estás solo desmotivado. Hay algo más profundo ocurriendo. Y mientras no lo nombres, seguirás tratando de arreglar síntomas sin tocar la raíz. Ahora ya entiendes algo que cambia por completo la forma de verte. Tu problema no siempre es falta de fuerza. A veces es exceso de carga interna. No siempre te falta disciplina. A veces te falta espacio emocional. No siempre te falta capacidad. A veces te falta alivio. No siempre te falta deseo de cambiar. A veces te sobra dolor no procesado. Parte 4. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto frente al agotamiento moderno. Ahora ya entiendes algo que cambia por completo. La forma en que debes mirarte. Tu problema no siempre es falta de fuerza. A veces es exceso de carga interna. No siempre te falta disciplina. A veces te falta espacio emocional. No siempre te falta capacidad. A veces te falta alivio. No siempre te falta deseo de cambiar. A veces te sobra dolor no procesado. Y si todo eso es verdad, entonces llega la gran pregunta. ¿Qué harían los estoicos frente a este agotamiento moderno? ¿Qué dirían si vieran a una persona que se levanta con culpa, que arrastra cansancio emocional, que posterga lo importante, que se siente vacía, que se distrae para no sentir, que quiere cambiar, pero ya no confía en sí misma? Muchos creen que el estoicismo respondería con dureza fría, con frases tipo, deja de quejarte, aguanta, sé fuerte, domina tus emociones, y haz lo que tengas que hacer. Pero ese no es el estoicismo profundo. Ese es el estoicismo malentendido, el estoicismo superficial, el que la gente usa para disfrazar desconexión emocional de fortaleza. El verdadero estoicismo no te enseña a reprimirte, te enseña a gobernarte. Y gobernarte no es ignorar el dolor, es aprender a no convertir el dolor en el dueño de tu vida. Por eso, si queremos entender de verdad cómo salir de este vacío, tenemos que mirar a los 3 gigantes. ¿Qué más podrían ayudarte aquí? Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. No como estatuas, no como frases de internet, no como decoración filosófica, sino como herramientas vivas para una mente moderna que se está apagando en silencio. Marco Aurelio, el emperador que entendió el caos interno. Hay algo profundamente poderoso en mirar a Marco Aurelio, porque no fue un filósofo aislado del mundo. Fue emperador. Lideró en tiempos duros. Cargó responsabilidades enormes. Vivió enfermedad, traición, presión, guerra, muerte, incertidumbre, y aún así, escribía para recordarse algo esencial. Tu mente puede ser tu refugio o tu prisión. Piénsalo. Marco Aurelio no escribía para impresionar a otros. No estaba construyendo una marca personal. No estaba buscando likes. No estaba haciendo contenido. Estaba peleando contra su propia mente. Se recordaba principios porque entendía que el verdadero combate no estaba afuera, estaba adentro. Y eso lo conecta brutalmente contigo, porque tú también puedes estar peleando una guerra que casi nadie ve. No una guerra militar, no una guerra externa, una guerra interna contra la culpa, contra el agotamiento, contra el pensamiento repetitivo, contra la sensación de estar perdiendo tiempo, contra el miedo de no convertirte en quien sabes que podrías ser. Marco Aurelio habría entendido eso, y probablemente te diría algo incómodo, pero liberador. No sigas creyendo todo lo que tu mente repite cuando está herida, porque una mente herida no siempre describe la realidad, a veces la distorsiona. Cuando estás agotado, tu mente exagera, te dice que ya es tarde, te dice que desperdiciaste demasiado tiempo, te dice que nunca cambias, te dice que siempre fallas, te dice que otros ya te superaron, te dice que tu historia está rota, te dice que no tienes remedio. Y si no cuestionas esa voz, te conviertes en siervo de una narrativa falsa. Marco Aurelio insistía muchísimo en observar los pensamientos antes de obedecerlos. Eso es oro puro para tu situación, porque si hoy te sientes apagado,
Una de las primeras cosas que debes hacer no es correr más rápido, es mirar con honestidad qué pensamientos están gobernando tu energía, no qué pensamientos aparecen. Eso siempre pasará, sino cuáles estás dejando quedarse, cuáles estás repitiendo, cuáles se han vuelto identidad. Porque una persona que todos los días se repite, que es floja, incapaz y tardía, está entregando su voluntad a una voz que no merece mando. Marco Aurelio no te diría, sé positivo. No, te diría algo más serio. Discierne, examina. No te identifiques automáticamente con todo lo que piensas. Ese es el primer acto de libertad. No todo pensamiento merece obediencia. No todo pensamiento merece respeto. No todo pensamiento merece quedarse. Y esa es una lección brutal para quien está atrapado en culpa, apatía y vacío. Porque muchas veces tu agotamiento no solo viene del dolor, también viene de la narrativa que construiste alrededor del dolor. Lo que Marco Aurelio te diría sobre levantarte cuando no tienes ganas. Hay una frase famosa de Marco Aurelio que ha sido repetida miles de veces, pero pocas veces se entiende de verdad. La idea esencial es esta. Cuando te cueste levantarte, recuérdate que naciste para actuar como ser humano. Eso no significa sé una máquina. No significa ignora lo que sientes. No significa anúlate. Significa algo mucho más profundo. No vivas por debajo de tu naturaleza más alta. Tu naturaleza más alta no es la comodidad, no es la evasión, no es el impulso, no es la distracción, no es quedarte atrapado en la parte de ti que solo quiere evitar incomodidad. Tu naturaleza más alta es la parte de ti que puede elegir con conciencia, la parte que puede actuar aunque no tenga una emoción perfecta. La parte que puede recordar qué tipo de persona quiere ser, incluso en días grises. La parte que puede decir, sí, me siento cansado. Sí, me siento desconectado. Sí, hoy no tengo ganas. Sí, una parte de mí quiere huir. Pero no voy a entregar mi vida a mi estado emocional del momento. Eso es profundamente estoico. No es negar el vacío, es no dejar que el vacío se convierta en gobierno. Y eso es clave. Porque si algo te está destruyendo hoy, es que has confundido sentirte mal con la idea de que no puedes actuar. Y no siempre es así. A veces sí necesitas descanso. A veces sí necesitas procesar. A veces sí necesitas detenerte. Pero otras veces, lo que necesitas es dejar de consultar tu emoción, como si fuera una autoridad absoluta. Porque si esperas sentirte perfecto para empezar a vivir mejor, vas a seguir esperando. Séneca, el hombre que entendió el desperdicio del alma. Ahora vamos con Séneca, y aquí la conversación se vuelve quirúrgica. Porque si Marco Aurelio te ayuda a observar tu mente, Séneca te obliga a mirar tu vida y a mirarla sin excusas. Séneca entendía algo que en la era moderna es todavía más urgente. La gente no siempre pierde la vida de golpe. Muchas veces la va perdiendo en fragmentos. La pierde en distracciones, la pierde en dispersión, la pierde en postergaciones repetidas, la pierde en conversaciones vacías, la pierde en hábitos que anestesian, la pierde en urgencias ajenas, la pierde en una rutina que consume pero no construye. Eso es brutal, porque conecta directamente con lo que estás viviendo. Tú no te sientes vacío solo por lo que te pasó, también te sientes vacío por cómo has estado viviendo después de eso. ¿Por cuánto tiempo has pasado lejos de ti? ¿Por cuántos días has dejado que se vayan sin presencia real? ¿Por cuántas veces has elegido anestesia en lugar de verdad? ¿Por cuántas horas has entregado a distracciones solo para no escuchar la incomodidad de estar contigo? Y Séneca sería muy claro aquí. La vida no es corta. La desperdiciamos. Eso duele, pero también libera. Porque si la vida se te está yendo en fragmentos inconscientes, entonces todavía hay algo que recuperar. Tiempo no vuelve, pero conciencia sí, dirección sí, presencia sí, integridad sí. Y ahí está el poder. Séneca no te hablaría solo de hacer más, te hablaría de hacer menos, pero con verdad. Menos dispersión, menos ruido, menos entretenimiento como refugio, menos consumo automático, menos reacción, menos fuga y más vida real.
más atención, más intención, más selección consciente, más límites, más presencia, más estructura, porque una persona vacía no siempre necesita llenarse de cosas. A veces necesita dejar de vaciarse. Escúchalo bien. A veces tu problema no es que te falta motivación, es que te estás desangrando en distracciones. Tu atención está siendo robada, tu energía está siendo repartida, tu foco está siendo saboteado, tu alma está siendo fragmentada. Y luego te preguntas, ¿por qué no puedes sostener nada? Séneca te diría, mira dónde se está yendo tu vida, no en teoría, no en tus intenciones, en la práctica. ¿Dónde se va tu mañana? ¿Dónde se va tu noche? ¿Dónde se va tu atención? ¿Dónde se va tu fuerza? ¿Dónde se va tu paz? ¿Dónde se va tu tiempo? Porque ahí está la radiografía real de tu alma. Lo que Séneca haría con tu vacío. Si Séneca viera a una persona moderna diciendo, no sé qué me pasa, no tengo ganas de nada, quiero cambiar pero no puedo sostenerme, siento que estoy perdiendo mi vida, no le respondería con un insulto, ni con una palmadita vacía. Le haría preguntas incómodas. ¿Cómo estás viviendo tus días? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás evitando sentir? ¿Qué parte de tu vida ya no tiene verdad? ¿Qué sigues sosteniendo por costumbre? ¿Qué hábitos te drenan? ¿Qué placeres te debilitan? ¿Qué silencios te están cobrando factura? ¿Qué has estado tolerando demasiado tiempo? ¿Dónde estás traicionando tu propio juicio? Eso es estoicismo real, no frases bonitas. Y aunque suene duro, es profundamente compasivo. Porque cuando alguien te ayuda a ver con claridad dónde se está rompiendo tu vida, te está devolviendo poder, Epicteto, el filósofo que te devuelve el control. Ahora llegamos a Epicteto. Y si Marco Aurelio te ayuda a observar, y Séneca te ayuda a examinar, Epicteto te obliga a recuperar poder. Porque Epicteto fue brutalmente claro en algo que puede salvarte. Si hoy te sientes perdido, hay cosas que dependen de ti. Y hay cosas que no. Parece simple, pero casi nadie vive según eso. La mayoría vive atrapada en lo que no controla. El pasado, la opinión de otros, lo que perdió, lo que no llegó, la traición que sufrió, la injusticia que vivió, el tiempo desperdiciado, la comparación, la aprobación, la imagen, la reacción ajena, la respuesta que nunca llegó. Y mientras tu energía siga atada a eso, tu voluntad seguirá débil, porque estás intentando avanzar con la atención amarrada a lo irreparable. Epicteto sería tajante. Tu libertad comienza donde termina tu obsesión con lo que no controlas. Eso no significa que no importe lo que pasó. Importa. Pero una cosa es reconocer la herida, y otra muy distinta es seguir construyendo tu identidad alrededor de ella. Eso es lo que Epicteto no permitiría. No porque sea frío, sino porque sabe que la mente humana puede quedar secuestrada por eventos que ya ocurrieron. Y mientras sigues mirando atrás, tu presente se debilita, tu capacidad de elegir hoy se erosiona, tu fuerza de acción se diluye, tu sentido de agencia desaparece. Y cuando una persona pierde agencia, empieza a sentirse inútil, no porque lo sea, sino porque dejó de habitar el único lugar donde todavía tiene poder. Lo que Epicteto te diría cuando dices, no puedo. Hay una frase interna que destruye muchísimas vidas. No puedo. No puedo empezar. No puedo sostenerme. No puedo dejar de procrastinar. No puedo salir de esto. No puedo volver a ser quien era. No puedo reconstruirme. No puedo. Epicteto no aceptaría esa frase tan fácilmente. No te humillaría, pero te confrontaría. Te diría, no puedes o no has entrenado todavía la parte de ti que debe tomar el mando. Eso cambia todo. Porque a veces no estás incapacitado, estás desentrenado. Tu atención está desentrenada. Tu disciplina está desentrenada. Tu tolerancia a la incomodidad está desentrenada. Tu capacidad de estar contigo sin escapar está desentrenada. Tu relación con el esfuerzo está dañada. Tu estructura interna está débil. Pero débil no significa inexistente. Y eso es profundamente esperanzador. Porque si algo está desentrenado, puede entrenarse. Si algo está oxidado, puede recuperarse. Si algo está dormido, puede despertarse. Epicteto no te vendería una emoción bonita.
te daría una responsabilidad, y esa responsabilidad puede devolverte dignidad. Los estoicos no te pedirían que niegues tu dolor, te pedirían que no le entregues el trono. Aquí está el corazón de esta parte del video. Mucha gente cree que el estoicismo consiste en no sentir. El verdadero estoicismo no te dice que no sientas, te dice que no abdique tu razón frente a lo que sientes. No le entregues el trono al miedo, no le entregues el trono a la culpa, no le entregues el trono a la apatía, no le entregues el trono al pasado, no le entregues el trono a la comparación, no le entregues el trono a una emoción temporal, como si fuera una sentencia eterna. Eso es enorme, porque tal vez hoy te sientes sin ganas, y eso es real. Tal vez hoy te sientes tarde, y eso duele. Tal vez hoy te sientes fragmentado, y eso pesa, pero sentir algo no te obliga a convertirlo en ley. Y ahí empieza la libertad. Si juntáramos a Marco Aurelio, Séneca y Epicteto frente a tu agotamiento moderno, el mensaje sería algo así. Marco Aurelio te diría: observa tu mente, no conviertas cada pensamiento herido en verdad. Séneca te diría: examina tu vida, deja de vaciarte en lo que te fragmenta. Epicteto te diría: recupera tu poder, deja de entregar tu presente a lo que no controlas. Y juntos te dirían algo todavía más fuerte: tu dolor es real, pero no tiene derecho a gobernarte para siempre. Tu cansancio es real, pero no define tu destino. Tu vacío es real, pero no es tu identidad final. Tu lentitud es real, pero no es una sentencia. Tu caída es real, pero todavía puedes convertirla en una forma de lucidez. La gran verdad que casi nadie quiere aceptar. La mayoría de las personas quieren cambiar de vida sin pasar por el proceso real de reconstrucción. Quieren sentirse mejor, sin atravesar el trabajo incómodo. Quieren claridad, sin silencio. Quieren paz, sin disciplina. Quieren resultados, sin repetición. Quieren volver a creer en sí mismos, sin hacer las pequeñas cosas que reconstruyen la confianza, y por eso fracasan. No porque sean incapaces, sino porque quieren transformación sin estructura. Quieren una nueva identidad, sin nuevos actos. Quieren fuerza, sin entrenamiento interno. Y el estoicismo, si algo deja claro, es que el alma no se fortalece por deseo, se fortalece por práctica. Marco Aurelio no se hizo fuerte porque un día amaneció inspirado. Séneca no construyó profundidad porque la vida se volvió fácil. Epicteto no habló de libertad interior porque no conoció el dolor. Ellos entendieron algo que hoy hace falta repetir con fuerza: no esperes sentirte listo para empezar. Empieza y el proceso irá creando la versión de ti que hoy te falta. Esa frase, por sí sola, puede cambiarle la vida a quien está escuchando esto. Porque muchas personas siguen esperando una emoción que les dé permiso para reconstruirse. Esperan el día perfecto, la energía perfecta, la claridad perfecta, la motivación perfecta, la señal perfecta. Pero la vida real no funciona así. La mayoría de las veces, la reconstrucción empieza fea, empieza con miedo, empieza con cansancio, empieza sin ganas, empieza en medio del desorden, empieza cuando todavía duele, empieza cuando aún dudas de ti. Y aún así, empieza. Porque la disciplina verdadera no nace cuando todo está bien. La disciplina real nace cuando tu mente quiere rendirse, pero tu decisión se queda. La disciplina no es exigirte más, es dejar de negociar con tu destrucción. Escucha esto con toda la atención que puedas. Hay una forma equivocada de entender la disciplina. Muchos creen que disciplina es apretarte más, castigarte más, exigirte más, insultarte más, forzarte más, convertirte en una máquina sin emociones. Y no, eso no es disciplina. Eso muchas veces es violencia interna disfrazada de superación. La disciplina estoica no empieza con brutalidad, empieza con lucidez. Empieza cuando dejas de preguntarte, ¿qué tienes ganas de hacer? Y empiezas a preguntarte, ¿o qué necesita tu vida para no seguir hundiéndose? Eso cambia todo. Porque ya no actúas desde el capricho, actúas desde la responsabilidad contigo mismo. Ya no te mueves, porque estás emocionado. Te mueves,
porque entiendes el costo de seguir igual. Y esa es una diferencia gigantesca. Hay personas que no cambian porque todavía creen que el cambio debe sentirse agradable. Pero muchas veces el cambio verdadero se siente incómodo al principio, porque estás rompiendo patrones, estás contradiciendo impulsos, estás saliendo de hábitos que te dieron alivio inmediato. Eso es brutalmente importante, porque no se trata solo de hacer más, se trata de dejar de seguir cada impulso que te rompe, dejar de alimentar la procrastinación que te humilla, dejar de repetir la rutina que te vacía, dejar de sostener la distracción que te fragmenta, dejar de postergar las decisiones que tu vida te exige, dejar de refugiarte en lo que te calma hoy, pero te arruina mañana. Eso también es disciplina. Y a veces, esa es la disciplina más importante. Primer pilar de la reconstrucción, volver a lo pequeño. Una de las razones por la que mucha gente no se reconstruye es porque quiere hacerlo todo de golpe. Quieren recuperar su vida completa en una sola semana. Quieren arreglar años de caos en 3 días. Quieren convertirse en una versión impecable de sí mismos de inmediato. Y cuando no lo logran, se frustran, se culpan, se hunden otra vez y confirman la mentira de que no pueden. Pero el estoicismo jamás fue una filosofía de resultados histéricos. Fue una filosofía de repetición consciente, de pequeñas victorias internas, de consistencia. Por eso, si hoy estás roto, agotado, disperso o desconectado, tu reconstrucción no empieza con una revolución espectacular. Empieza con algo más humilde, más silencioso, más simple, más poderoso. Empieza volviendo a lo pequeño. Levántate a una hora digna, haz tu cama, bebe agua, sal a caminar, respira sin pantalla, escribe una verdad, ordena un rincón, cumple una promesa mínima, termina una sola tarea, haz lo que dijiste que ibas a hacer, aunque sea poco. Eso parece pequeño, pero no lo es, porque cada acto pequeño es un voto a favor de una identidad nueva. Cada vez que cumples algo simple, le estás diciendo a tu mente, todavía puedo confiar en mí. Y esa frase es medicina para alguien que lleva mucho tiempo fallándose. Muchos quieren autoestima, pero la autoestima profunda no se construye repitiéndote, soy valioso frente al espejo. Se construye cuando empiezas a actuar de una manera que tu conciencia respeta, cuando dejas de traicionarte tanto, cuando tu palabra vuelve a tener peso, cuando tu cuerpo siente que no todo lo que prometes se rompe, cuando tu mente descubre que aún puedes sostener algo. Eso devuelve dignidad. Y la dignidad es una fuerza enorme. Actúa aunque tu mente no coopere. Esta es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. No todo pensamiento merece obediencia. No todo estado emocional merece dirección. No todo impulso merece convertirse en decisión. Y hoy eso hace falta recordarlo más que nunca, porque vivimos en una época donde mucha gente cree que debe sentirse alineada para actuar. Pero si esperas sentirte alineado para hacer lo correcto, vas a perder años. A veces tu mente dirá, hazlo mañana, hazlo hoy. A veces tu mente dirá, no vale la pena, hazlo igual. A veces tu mente dirá, no vas a durar, hazlo aunque sea por hoy. A veces tu mente dirá, mejor distráete, quédate. A veces tu mente dirá, no tienes energía, haz una versión más pequeña, pero hazla. Eso es disciplina estoica. No negar que tu mente habla, sino dejar de entregarle el volante. Epicteto habría sido brutal con esto, porque él insistía en algo esencial. No controlas todo lo que aparece en tu mente, pero sí puedes decidir qué conviertes en acción. Y esa idea le devuelve poder a cualquiera que se siente secuestrado por sus emociones, porque significa que no estás condenado a obedecer cada pensamiento oscuro. No estás obligado a seguir cada impulso de escape. No estás destinado a vivir bajo el mando de tu desgano. Puedes sentir resistencia y actuar. Puedes sentir tristeza y aún así sostener una estructura. Puedes sentir ansiedad y aún así dar un paso pequeño. Puedes sentir miedo y aún así no retroceder. Eso no es fingir.
Eso es madurez. Eso es gobierno interior. Eso es empezar a salir del caos. Deja de hacer de tu dolor una identidad. Aquí viene una de las trampas más peligrosas. Cuando una persona lleva mucho tiempo rota, empieza a confundirse con su herida. Ya no dice, estoy pasando por un momento difícil. Empieza a sentir, yo soy alguien arruinado. Ya no piensa, estoy desconectado. Empieza a creer, yo soy una persona incapaz. Ya no se dice, he estado perdido. Empieza a asumir, yo soy el tipo de persona que nunca logra sostener nada. Y ahí es donde el dolor deja de ser una experiencia y se convierte en una identidad. Eso es letal, porque cuando conviertes tu dolor en identidad, tu mente empieza a defenderlo. Te saboteas para confirmar lo que crees. Abandonas para no contradecir tu narrativa. Te rindes antes de tiempo, para seguir siendo coherente con la versión rota de ti. Y por eso esta parte es clave. Tu herida explica muchas cosas, pero no puedes seguir definiéndote. Sí, te dolió. Sí, te quebró. Sí, te cambió. Sí, te dejó cansado. Sí, te confundió. Sí, te drenó, pero no puede convertirse en tu nombre. No puede ser tu hogar permanente. No puede ser la única versión de ti que sigues alimentando. Marco Aurelio entendía algo muy poderoso. El ser humano se degrada cuando entrega su mente a narrativas que lo empequeñecen. Por eso observaba sus pensamientos. Por eso se corregía. Por eso volvía una y otra vez a una idea esencial. No eres solo lo que sientes en este momento. Eres también lo que eliges hacer con eso. Y eso te devuelve posibilidad. No te pide negar el dolor. Te pide no coronarlo. Cuarto pilar. La constancia vale más que la intensidad. Uno de los errores más comunes en la gente que quiere cambiar es confundir intensidad con transformación. Hacen demasiado por 3 días. Luego se desploman, se llenan de impulso. Luego desaparecen. Se prometen una nueva vida en domingo y el jueves ya están otra vez en el mismo patrón. ¿Te suena? Eso no es falta de potencial. Eso es falta de estrategia. Porque el alma no se repara por ráfagas de entusiasmo. Se repara por repetición sostenida. La constancia es mucho menos emocionante, pero mucho más poderosa. Es hacerlo pequeño cuando nadie te aplaude. Es cumplir, aunque no haya resultados inmediatos. Es sostener, aunque todavía no te sientas distinto. Es repetir, aunque tu mente quiera dramatizar que nada cambia. Y aquí está la verdad incómoda. Mucho antes de que veas resultados, ya estás cambiando, solo que todavía no es visible. Primero cambia tu relación contigo. Después cambia tu identidad. Después cambia tu energía. Después cambia tu enfoque. Después cambia tu conducta. Después cambia tu vida. Pero mucha gente abandona la fase invisible. Y por eso nunca llega a ver lo que estaba construyendo. Séneca habría aplaudido esta idea, porque él sabía que la sabiduría no se revela en momentos espectaculares. Se revela en la forma en que una persona se conduce cada día, no en el gran discurso, en la repetición, no en el deseo, en la práctica, no en la emoción, en el carácter. Quinto pilar, acepta que reconstruirte también duele. Aquí hay una verdad que nadie vende en los videos bonitos. Reconstruirte también duele. Duele porque implica renunciar a versiones viejas de ti. Duele porque te obliga a mirar lo que has evitado. Duele porque te hace ver cuánto tiempo perdiste. Duele porque desmonta excusas que antes te protegían. Duele porque te enfrenta con la distancia entre tu potencial y tus decisiones. Duele porque crecer también es duelo. Duelo por el tiempo mal usado. Duelo por la persona que no fuiste. Duelo por los años dormidos. Duelo por las oportunidades perdidas. Duelo por lo que pudiste haber evitado. Duelo por la versión de ti que necesitaba ayuda y no la recibió. Sí, reconstruirte también duele, pero hay una diferencia gigantesca. Es un dolor que ordena, no un dolor que destruye. Es el dolor del músculo que despierta, no el de la herida que se infecta. Es el dolor del alma que por fin deja de anestesiarse. Y eso cambia todo, porque ya no estás sufriendo por inercia. Ahora estás atravesando un proceso que tiene dirección. Y cuando el dolor tiene dirección,
deja de ser puro castigo, se convierte en tránsito. Lo que el estoicismo te diría hoy, si estás roto pero quieres volver. Si hoy estás escuchando esto y sientes que una parte de ti lleva demasiado tiempo apagada, escucha con atención. El estoicismo no te diría, espera a sentirte mejor. No, te diría, haz lo correcto en pequeño. Hazlo hoy. Hazlo aunque cueste. Hazlo aunque no te aplaudan. Hazlo aunque aún dudes. Hazlo aunque no tengas ganas. Hazlo aunque tu mente tiemble. Hazlo aunque no veas resultados todavía. Hazlo porque tu vida lo necesita. Te diría, no conviertas tu cansancio en identidad. No conviertas tu herida en destino. No conviertas tu desorden en hogar. No conviertas tu dolor en excusa eterna. Te diría, vuelve a ti. Vuelve a lo esencial. Vuelve a tu palabra. Vuelve a tu centro. Vuelve a la parte de ti que todavía sabe que puede levantarse. Porque sí, aunque estés cansado, aunque estés roto, aunque estés confundido, aunque hayas desperdiciado tiempo, aunque te hayas fallado, aunque hoy no te reconozcas del todo, todavía puedes volver. Y no necesitas volver perfecto. Solo necesitas dejar de abandonarte. Esa frase es el corazón de esta parte del video. Escúchala una vez más. No necesitas volver perfecto. Solo necesitas dejar de abandonarte. Y tal vez eso era exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Que no estás acabado, que no estás condenado, que no naciste para vivir obedeciendo cada impulso que te destruye, que todavía puedes reconstruirte. No en un día, no con magia, no con frases vacías, no con motivación prestada, sino con algo mucho más poderoso, con verdad, con conciencia, con pequeñas decisiones repetidas, con estructura, con disciplina, con carácter, con presencia, con una forma nueva de tratarte, con una forma más digna de vivir, porque el problema nunca fue solamente que no hacías cosas. El problema era más profundo. Era el vacío, era el dolor, era la desconexión, era la guerra interna, era la falta de dirección, era la costumbre de huir de ti mismo. Pero ahora ya lo viste, y una vez que lo ves, ya no puedes seguir fingiendo que no sabes. Si llegaste hasta aquí, quiero que entiendas algo. Este video no fue hecho para entretenerte, fue hecho para confrontarte, para despertarte, para recordarte que hay personas allá afuera viviendo años enteros, creyendo que son perezosas, cuando en realidad están heridas, vacías y desconectadas. Y si algo de este video te golpeó por dentro, si sentiste que alguna parte te describió con demasiada precisión, si hubo frases que parecían hablarle directamente a tu caos interno, entonces no te vayas en silencio. Déjame en los comentarios esta frase. Hoy dejo de abandonarme. Escríbela, no como una moda, no como una frase bonita. Escríbela como un pacto contigo, porque a veces una decisión no empieza con un gran cambio, empieza con una declaración honesta. Y si este contenido te habló en serio, suscríbete ahora mismo a este canal, pero no por costumbre. Suscríbete si sabes que necesitas una voz que no te adorne el dolor, sino que te ayude a enfrentarlo. Suscríbete si estás cansado de contenido vacío, superficial y repetido. Suscríbete si quieres una comunidad donde el estoicismo no sea estética, sino transformación real. Y activa la campana, porque lo que viene después no será contenido para pasar el tiempo, será contenido para reconstruirte por dentro. Recuerda esto antes de irte. No todo el que no avanza es flojo. No todo el que se apaga es débil. No todo el que procrastina carece de carácter. A veces, solo es una persona que lleva demasiado tiempo peleando una guerra que nadie más ve. Una persona que ha cargado más de lo que dice. Una persona que aprendió a sonreír mientras se derrumbaba en silencio. Una persona que se exigió resultados sin darse cuenta de que primero necesitaba reconstruirse. Y si ese eres tú, escúchame bien, todavía no es tarde. No importa cuánto tiempo perdiste. No importa cuántas veces fallaste. No importa cuántas veces volviste al mismo patrón. No importa si hoy te sientes lejos de quien querías ser
Mientras sigas respirando, todavía hay algo en ti que puede volver a levantarse. No de la forma impulsiva de siempre. No desde el autoengaño. No desde la ansiedad de querer cambiar todo en un día. Sino desde algo más serio, más sobrio, más fuerte. Desde una reconstrucción real. Y eso, aunque hoy no lo parezca, puede comenzar con algo muy pequeño. Con una decisión. Con una promesa simple. Con una acción mínima. Con un momento de verdad. Con dejar de huir. Con dejar de obedecer lo que te destruye. Con dejar de llamarte perezoso cuando lo que necesitabas era mirar más profundo. Si este mensaje te encontró en un momento donde estabas dudando de ti, quiero que sepas algo. No estás solo en esa batalla. Y aunque el mundo muchas veces solo vea tus resultados, hay quienes entendemos que detrás de cada persona apagada puede haber una historia que todavía no ha sido escuchada. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar con el alma. Gracias por permitir que este canal no sea solo contenido, sino un espacio de verdad, conciencia y reconstrucción. Te mando fuerza. Te mando claridad. Y sobre todo, te mando una invitación profunda. Vuelve en serio. Y esto apenas fue la primera parte del viaje, porque en el próximo video vienen las 5 partes restantes de esta serie. Ahí es donde entraremos, en una etapa todavía más intensa, más práctica y más transformadora. En la continuación vamos a entrar en cómo romper la identidad de autosabotaje, cómo recuperar enfoque en una mente fragmentada, cómo dejar de depender de la motivación, cómo construir disciplina emocional real, cómo levantarte cuando tu pasado todavía te pesa, y cómo convertir el dolor en una estructura de poder interior. Así que si este video te movió, aunque sea un poco, no te pierdas la segunda parte, porque lo que sigue no será solo reflexión, será reconstrucción total. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, mantente firme, mantente consciente, y recuerda, tu alma también necesita entrenamiento.